que Gabriel está acá. No, de la casualidad. Por eso estamos acá, especialistas en demonios. Claro. Maestro, hablamos hace algunos días de arcángeles y Exacto. ángeles. Hoy día vamos a hablar de su contraparte, ¿no? Exactamente, amigo mío. Así como los arcángeles son aquellos reguladores, son los instrumentos divinos de Dios para que las personas tengan su estado de balance en pos de tener el buen camino, de ser buenas personas, buenos seres humanos en su viaje de regreso a la cuna divina. La verdad, y en honor a la verdad debo decir, que la gran función de los arcángeles es tratar de contrarrestar de quien realmente estamos dominados, que son los demonios. Un tema trascendental y de que a esta altura, por supuesto, en pleno siglo XXI, tremendamente tecnologizado, esto ha pasado como dentro del grado de la superstición. Sin embargo, poco a poco comenzamos a entender que quizás muchas de las agresividades que tenemos para con nosotros mismos, para con el resto, enfermedades mentales, las grandes guerras, los grandes desfalcos, los grandes sentimientos que polucionan nuestra vida, tienen que ver vinculativamente con alguno de, escúcheme bien, los 7 ángeles, así como están los 7 principales arcángeles, los 7 grandes demonios o príncipes del infierno que intentan controlar la vida de las personas, maestro, a modo de desobediencia de Dios. Hay gente que de repente no se conecta mucho con esto, que puede no creer. A propósito de la venida del Papa, hace un par de semanas, él mismo ha reconocido que el diablo existe. De todas maneras. Lo ha dicho en sus discursos, es real, eso está ahí. Mira, fíjate que hay dos cosas que debiéramos convocar en este tema. Primero, que estamos a puertas de que se genere la segunda luna llena azul, lleva su nombre, en este primer mes de enero del año 2018, en donde generalmente todo se vuelve un poquito más encendido, más eufórico. Los demonios aprovechan esas condiciones y hay algunos que tienen ciertos meses del año para actuar de forma más incandescente en nuestro actuar. Son, como no necesariamente posesiones, no a veces alcanzan ni siquiera infestaciones, pero son aduladores, son promotores de ciertos pensamientos negativos que nos controlan casi gran parte del día. Digámoslo, dentro de estos 7 demonios que vamos a revisar, todos los conocemos. En algún momento del día, particularmente por un largo periodo de nuestra existencia, y algunos casi sin siquiera sospecharlo hasta el día de hoy, hemos sido esclavos de uno de estos demonios en particular. Salva, ¿por qué? Perdón, ¿por qué son 7? ¿Porque son 7 arcángeles? Buena pregunta. ¿Necesitan una contraparte, así como el bueno y el villano, o no tiene nada que ver? Tiene que ver absolutamente, amiga mía. Fíjense que podríamos entender que la arquitectura del astral, de la divinidad, de la realidad que sustenta este sueño que nosotros llamamos real, tiene formas geométricas muy equilibradas y donde la numerología podría dar una explicación donde ciertas cifras parecen tener grados de perfección. Y el diablo no es otra cosa que es un imitador de Dios. Y Dios se maneja a través de esa cifra del 7. Por eso el 666, por ejemplo, de algo que es casi perfecto. Pero en esa décima que le falta o cifra que obviamente le falta, es donde él termina siendo lo contrario, lo opuesto. Y precisamente, Salfa, yo había escuchado que eran 7 porque fueron 7 los días de la creación. Cuando Dios creó el mundo se tomó 7 días y cada demonio pertenecería a un día. Y los arcángeles también, como hablábamos la otra vez, cada arcángel tiene un día. Hay uno que es del lunes, del martes, así hasta el domingo. Sí, fíjate que desobedientes como son los demonios, algunos tienen meses, fíjate. ¿En serio? O sea, para que ustedes entiendan, si es que para invocar un arcángel a través de un rito, de un rezo, una vela, ciertos colores particulares, es mejor, se potencia más. Yo genero una especie de lupa cierto día de la semana. Los demonios tienen algo así como una garantía, dado que nosotros le hemos abierto las puertas mucho más seguido, a propósito de nuestras bajas pasiones, a los demonios que los arcángeles. Es por eso que su reinado dura más que 24 horas, durando semanas y, como te decía, hasta casi un mes. No, eso es Alfa, que si tenían algún día para poder evocarlo, al igual que los arcángeles, pero evidentemente es un poco más. La verdad es que tienen, digamos, un emplazamiento más largo. Bien. Respecto a cuando ellos pueden dominar en ciertos momentos del año en los corazones de los hombres. Algunos dirán las mentes, ¿cierto? Qué curioso, porque nuestra querida amiga que es psicóloga,
Psicología en realidad tiene que ver con el estudio del alma. O sea, la palabra en su epistemología original habla sobre que en realidad lo que queremos entender es este campo de batalla que se lo pelean dos fuerzas. O sea, esta imagen tan clásica, donde uno le parece un hombre, un angelito, el otro un diablo, eso es una definición de un ser humano. Es una constante. ¿A quién le escucha más? Siempre te están susurrando y a veces uno se inclina más, digamos, para la balanza, para esta maldad. Por eso somos neuróticos, tenemos tantas enfermedades. Por último, si una persona no cree de una forma así como caricaturesca en los ángeles y los demonios, es un hecho que está el bien y el mal. Sí, claro. Uno lo ve en uno mismo. Uno a veces tiene pensamientos negativos y pensamientos positivos. Y más fácil, es cierto que la gran mayoría sabe lo que está bien y lo que está malo, y uno pocas veces se detiene a preguntar por qué hago lo malo. Y no, hay a veces, yo no quiero hacer lo malo y sin embargo lo continúo practicando. Claro. Y si yo evoco un demonio, ¿es para mí o es para otra persona? Porque tiene una connotación negativa. Lo que vamos a ver hoy día no tiene que ver tanto con la invocación de yo voy a ocupar el poder de un demonio, que sería un satanista, sino cómo nosotros, sin sospecharlo, nacimos y vivimos en gran parte bajo la influencia de las características de cada uno de estos 7 demonios, Gabriel. Creo que pasa un poco también por la energía que tiene uno, ¿no? Es como que los demonios aprovechan cuando está distraído y ahí es cuando te empiezan a hablar. Exactamente, uno va generando estos campos de fuerza, uno va generando, ¿cómo decirlo?, puertas de protección. Si tú eso lo tienes débiles, si tú tienes las llaves perdidas, si tú estás distraído, si tú eres vulnerable, eso también es cierto, tú no puedes ser vulnerable por su propio oficio o por tu entorno. Hay gente que la han socavado mentalmente, hay gente que la han disminuido y su entorno lo ha convertido en una especie de atractivo absoluto para estos demonios, partiendo ya de quien hace daño, ¿cierto? Entonces, ¿hay personas más tentadoras para los demonios que otras? De todas maneras, amiga mía, de todas maneras, siendo que podríamos decir que ante los ojos de estos 7 demonios, todos nosotros somos como deliciosos dulces que nos quisieran saborear todo el tiempo hasta el fin de nuestra existencia. Ese es el gran triunfo, esa es la gran batalla entre el diablo, sus demonios, contra Dios. Es restarnos, quitarles oveja a su rebaño. ¿De qué manera nosotros nos convencen? Primero de su no existencia y de cómo, creyendo que nosotros tenemos el control de nuestra vida, simplemente estamos viviendo en pos de estas criaturas nefastas. Demonios viene de daimon, una palabra que es griega y que significa criatura sobrenatural, pero con un comportamiento y con una vocación malévola. Oye, vamos a conocer a estos 7 demonios y vamos a darnos cuenta que tienen nombres que uno conoce, que ha escuchado alguna vez, claro, que ha dicho seguramente alguna vez, pero que no sabe de dónde vienen ni quiénes son. Y que de hecho están más cerca de lo que uno cree finalmente. De todas maneras, de hecho a veces uno lo suele confundir porque con distintos nombres uno solo se hace referencia a uno solo. A uno solo, que es Satanás, que es Lucifer, pero en realidad algunos son hijos de él, son representantes como primer ministro, cosas así. La familia. Exactamente. Bueno, partiendo por el primero, a diferencia de los 7 arcángeles, Dios está afuera, él se maneja en una esfera que está por sobre su creación. Sin embargo, en los 7 demonios principales está en primerísimo primer lugar y está considerado el ángel caído, ¿cierto? Que es Lucifer. Este es el primero. Como todos sabemos, Lucifer, su nombre por ahí indica algo, en su origen de la palabra, es el portador de la luz. Estamos hablando del más bello de los ángeles, ¿cierto? Que habitaron el cielo, el más perfecto, el más sabio, el más parecido a Dios. El más cercano. El más cercano, su mano derecha directa. Claro. A tal punto que es por eso que él creerse tanto el cuento que él dice, yo no tengo por qué ser un subordinado si yo soy prácticamente igual a Dios. Y es cuando él, de alguna manera, genera esta división, que ahí viene la palabra diablo. Todo lo que es diablo, porque su única función, si uno lo quiere definir, es dividir. Lo que es una cosa, él te convence que son dos. De ahí viene diagonal, diametriz, exactamente. El diablo lo que hace es, lo que es una sola cosa, cortarlo y convencer de que yo no soy tú. Y de que si yo te hago el mal a ti, a mí no me pasa nada. Exacto. Esa es la gran equivocación. Como ego. Exactamente. Tiene el ego. Porque finalmente, además de ser hermoso, tenemos las características que conjuran de el más poderoso de los demonios, el padre de ellos, el ángel caído, Lucifer, Satanás, que son estas sus características. Atención, este es el más bravo, este es el más potente y pareciera ser una especie de resumen base de los demonios que veremos a continuación, que tienen características con ciertos comportamientos que todo, insisto, la tenemos sutil o mayormente en algún momento del día, todos los días. Atención, Lucifer dice así, sus características, apoderado como el ángel caído,
representa, y este es lo único que él le basta para ser así de caído, de poderoso y maldito, la soberbia, solamente eso. Su fuerza se potencia en Mayo. Vale decir que ahí es donde se generan la mayor cantidad de invocaciones. Y fue derrotado por el arcángel Miguel. Oiga, maestro, como revisamos la otra vez, es el único que está a su misma altura, y un poco más diríamos, que por eso se le representa pisando la serpiente, o a veces derechamente la figura del diablo, como icónicamente se le ve como esta criatura roja, con alas de murciélago, con pezuñas por pata y con cachos de cabra. Tú decías que todos finalmente de cierta forma estamos influenciados todo el día por demonios, ¿no? Que están ahí a un lado de nosotros, diciéndonos qué hacer. Susurrándonos consejos, sí, en los cuales a veces caemos. Cuando hablamos de la soberbia, cuando hablamos de una persona particularmente soberbia, un ser humano soberbio, ¿es porque ya sucumbió al poder de este demonio en particular? ¿O la soberbia es una característica humana que el demonio potencia? Se supone que, a ver, si es que aquí nos vamos a la ciencia, parte del estrés, parte del crecimiento, vale decir, parte del sufrimiento necesario para el ser humano para que aprenda. Vale decir que si nosotros viviéramos un estado de éxtasis completamente, probablemente no nos moveríamos. La otra vez cuando revisamos los asuntos del tercer ojo, la glándula pineal, si yo viviera un estado de completitud, probablemente consideraría absurdo ir a trabajar, tener hijos, emparejarme, hacer algo por el otro, porque diría, igual está bien en su sufrimiento, total, ya va a alcanzar a Dios. Entonces, la soberbia tiene que ver con que yo me separo, me miro y considero que yo soy un objeto de mejor y mayor cuidado que el resto. Por lo tanto, siendo padre, yo digo, hijo, escúchame que yo estoy hablando, yo tengo la razón, como si mi hijo no tuviera nada que enseñarme. Cosa más equivocada no puede haber. Yo soy soberbio si estoy trabajando y digo, existe una jerarquía. Hay un director, un productor y todo lo demás, y yo estando sentado podría decir, ¿sabéis qué? Yo debería ser el dueño de este canal porque yo sé cómo deberían hacerse las cosas. La soberbia está presente en distintos niveles. Es un engaño muy ridículo que te hace tener razón, que es el que te hace discutir, que es el que te hace, yo te escucho y te respeto, pero en realidad no te pego. En realidad no creo nada que lo que tú estés diciendo realmente importa, o que por lo menos sea más válido que lo que yo creo. Espera, voy acá y voy al tiro contigo. Encuentro algo medio contradictorio en más que nada en las imágenes que muestran a Lucifer, porque se lo ve también con las pezuñas, con las alas de murciélago, y creo que en la vida cotidiana y en el día a día no es representado así, sino todo lo contrario. Creo que somos seducidos por ese tipo de sentimientos, pero como dice el ángel más bello, el más parecido a Dios. Toda la razón, amigo. No engrupen como que, claro, lo malo como bueno. Fíjate que el arte, lo que se ha dedicado a hacer como representación, es tratar de graficar el interior, las emotividades que surgen de un acto o de un personaje. Es por eso que esa fealdad es como, de alguna manera, se le grafica, para que tú lo identifiques. Pero tú estás en lo correcto. Nosotros no nos acercamos a algo porque es pernicioso, no nos acercamos a algo porque sencillamente es horrible, se nos parece repugnante, sino simplemente está en el engaño detrás de la superficialidad de la belleza. O más bien dicho, que lo bello puede ser tan tremendamente seductor y engañador, y que detrás de eso puede haber algo completamente podrido. O sea, lo que tú dices es tremendamente certero, Caldita. Que yo en algún momento he leído y lo hemos comentado acá, que la función del demonio principalmente es hacernos sentir que estamos lejos de nuestra categoría de seres divinos, que no podemos crear, que nos alejamos de la fe, comenzamos a tener miedo, comenzamos a acercarnos a lo terrenal y alejarnos de lo que está, de lo más celestial y divino. Entonces, es complicado en ese sentido, porque tú dices, eso también quizás es necesario para que nos movamos, es necesario para que trabajemos, para que luchemos porque en el fondo, si nos sintiéramos solamente divinos, ¿qué pasaría, pues? Estaríamos aquí. Es que la pregunta está respondida, y tienes toda la razón, Carla. Si es que nosotros no tuviéramos que movilizarnos por el estrés, todavía, y la Biblia responde eso, estaríamos en el paraíso. De hecho, fíjate que el diablo lo primero que hace es, cuando hay dos árboles del fruto prohibido, uno que es de la vida eterna y otro que es del conocimiento, le dice, coman de este, pero es vivo, le dice, no coman el de la vida eterna, porque es mentira que ustedes van a morir. Porque en realidad lo que estaba diciendo, ustedes se pueden reproducir, como que es el del conocimiento.
Y generalmente eso le llega como un castigo, porque cuando vivían en armonía con los animales, con la naturaleza, y eran dueños de todo lo creado por Dios para ellos, Adán y Eva me refiero, sienten vergüenza. Pero miren lo interesante, sienten vergüenza de sus cuerpos desnudos, y ahí se representa con una hoja de parra. Sí. De hecho, la Biblia es directamente así. Se está escondiendo, le dice, ¿por qué te estás escondiendo, Adán? Le dice, no, es que me da vergüenza, porque estoy en pelota en el fondo. Claro. Y tiene que ver porque ante algo que él consideraba natural de todo, él hoy día se siente un objeto separado. Hoy día tiene su orgullo. Claro. Soy yo y no soy los demás. Claro. Y los demás me mira a mí. Y yo me reconozco como algo separado de aquello. Y por lo tanto, siento vergüenza. Y como siento vergüenza, entre otras cosas, ahora yo me voy a empezar a defender. ¿Y Claro. cuál es la mejor defensa? El ataque. No permito que se metan en mi metro cuadrado. Si es que alguien me ofende, yo siento que me hirieron. Si yo te tiro un garabato, si yo te menciono algo que es algún problema familiar, es como que tú te sientes tocado. Logré llegar a un... sin hacerte nada, sin moverme. Con la palabra, yo puedo movilizar algo en ti que tú dices, algo, en mí llegó una flecha. Ahora, invisible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese estado es el de la separación, en donde yo puedo hacerte daño a ti en la medida que tú y yo nos veamos diferentes. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta, yo digo, la gente en su casa, el mortal, común y corriente, que estoy siendo influenciado por un demonio, que hay una especie de demonio haciendo que mi día sea terrible y no es parte de mi humanidad nomás? Buen punto. Fíjate que parte de la humanidad, digámoslo, porque somos animales y somos ángeles, vale decir que tenemos una mezcla entre... Somos animales humanos, de hecho, entre animales y divinidad, ¿cierto? Vamos a colocarlo así. Entre esta disputa de desarrollo hacia la divinidad, los demonios tratan de cazarnos antes de llegar a un estado evolutivo donde ya nosotros desconfiemos de ellos y los neguemos para siempre y aún sabiendo que existen, no caer en sus redes. ¿Cómo sé yo si simplemente mi comportamiento tiene que ver con lo que nosotros llamamos carácter? O naturaleza humana. Naturaleza humana, o dentro de la filosofía budista, en nuestro, como explicamos una vez, samkara, que son las características de inclinaciones que me definen, vale decir, a diferencia de ella, que le gusta la frutilla, a mí me gusta la piña, a él le gusta la chile, me gusta Colo Colo, cosas así, que nos diferencian. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo logro entender de que hay cosas que no son mías, que no quiero hacer, que me hacen mal y que vuelvo a ellas constantemente, ya no tanto por la naturaleza humana, que estoy confiado en tratar de, me hago mal, por último, porque sé lo que soy. Soy el que sufre, soy el que se queja. Por ejemplo, La tentación, po. Por ejemplo. no, pero te es un ejemplo. Le estaba dando los ejemplos. Cualquier cosa que de alguna manera tú dices, por ejemplo, digamos, voy a hacer algo muy católico, un ejercicio muy católico, que es cuando uno se casa y está con su mujer y le dice, yo prometo respetarte, quererte. Y uno cuando lo dice de verdad. ¿En qué momento pasa que uno termina gritándole a esa persona? O termina levantándole la mano pegándole. Claro. O que después le pide perdón honestamente y después le vuelve a pegar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué conflicto hay en el terreno de la mente? O que otros, quizás de una corriente más transpersonal, dirán, ¿qué pasa en el campo de batalla del alma de la persona que puede quizás en algún momento entender de que no es del todo yo el que está haciendo esto, de que estoy siendo influenciado, entiéndase, parasitado, infectado o en una escala mayor, derechamente poseído, en donde yo desconozco, no me reconozco. Entiéndase, una persona que, por ejemplo, está perdido, lo tengo más adelante por un demonio en particular, por las drogas o el alcohol en particular, en donde voy perdiendo las cosas que quiero y que están en mi primera escala de interés y sin embargo las estoy tirando a la basura. Sabiendo que lo que estoy haciendo está mal. Sabiendo que lo que está haciendo está mal y sabiendo que me siento mal, porque... Y que me hace mal. Entiendo que si me siento bien, entonces digo, me he vuelto tan egoísta que dejo mi interés y mi vocación y mi vínculo con los demás por esta pastilla que me tomo y que me siento así, pero en las nubes. Después yo me siento mal. Y sin embargo, en ese me siento mal, que debiera ser para crecer, para entender, para volver, simplemente genera una culpa que igual te mete en una vorágine de volver a hacerlo para olvidar aquello. Y tú sabes quién te hace falta y no vas para allá. Eso es ya cuando el demonio de alguna manera ha instalado en algún sentimiento pernicioso de tu parte que ha generado, ¿qué? Un hábito. Perdona, Carla, te paso una pregunta a propósito de lo mismo, porque, claro, los más creyentes dirán, claro, este es un demonio el que me lleva a este lugar. Pero la ciencia, la psicología habla, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo lee?
Lo que pasa cuando una es que, persona pasa por eso? claro, depende de qué corriente de la psicología. Cuando es una corriente más científica que se quiere quedar solamente con hechos, cuando tú tienes cualquier tipo de malestar, puede ser porque tú tienes un temperamento quizás más irritable y que tiende a la rabia, a la depresión, a la ansiedad, a la molestia, que existen temperamentos así, se observan desde los bebés, o los bebés que son más inquietos. Es un que sufren suceso más. electroquímico, claro. Exacto, Nada algo más. biológico, algo químico, Una y máquina que mal hecha. se le da un nombre según los síntomas que tiene, ya sea depresión, etcétera. Pero si lo ves desde una corriente un poco más mística, que sería la psicología transpersonal, siempre... Que es lo menos común, que hay- digámoslo, ¿no? Claro. También Pero ha agarrado son mucha distintas fuerza. Está bien, corrientes, pero no es son la distintas. masa, digamos, la masa de la psicología. Cuando uno... Es que la más típica, yo creo, como la Claro. más antigua, el psicoanálisis, Claro. pero también están de la mano, igual existe la psicología transpersonal. Siempre que hay algún estado de malestar, te habla de que tú estás desconectado de tu fuente, del amor infinito que deberíamos sentir nosotros todos los días desde que nos levantamos. Entonces, cuando tú como que te alienas de eso, entras un poco en el estado del mal y ahí podría tener que ver con demonios, etcétera. Exacto. De lo que dice Sí, claro. la Carla, es que hay un reconocimiento en ciertas corrientes de la psicología que hay elementos externos bajos que podrían llegar a afectar el comportamiento de un humano hasta llegar a ser su casa, este nuevo cuerpo. Claro. ¿Ok? Ese es en el caso de Lucifer, que estamos hablando derechamente del ángel caído, del mismísimo Satanás. Vamos con los demonios que están vinculados ya particularmente a ciertos actos, a ciertas emociones que contaminan tu forma de ser y que te sacan del centro, te hacen perder el balance y que te quitan, te restan felicidad de buenas a primeras. Nos vamos a Belcebú. Otros nombres que muchos dicen el diablo. No, es muy cercano a él. Ya, Pero entonces, es un espérame, demonio. para aclararlo, Lucifer y Belcebú no son lo mismo. No son lo mismo, son entidades separadas, Perfecto. pero tienen tanto poder, por algo son solo 7, son 7 así de huestes se habla en la Biblia, o sea, son ejércitos que son listas interminables, tanto de ángeles, arcángeles, así como de demonios, ¿ok? Belcebú también es conocido, como pueden ver en estas imágenes, como el señor de las moscas. Ahora, este nombre le llega de parte del pueblo hebreo, porque ciertos adoradores de este demonio, o cuando había una catedral, capilla, cúpula, templo, que estaba a mal traer y donde los muertos, a propósito de los sepelios, velorios, etcétera, etcétera, estaba tan mal cuidado que estaban llenos de moscas, decían que lejos de haber un proceso de santidad de un cuerpo que ya estaba corrupto para que haga su viaje al más allá, finalmente eran los demonios quienes venían a buscarlo por lo maltrecho que estaba este templo o casa de Dios. Es uno de los 7 príncipes del infierno y está vinculado Belcebú, el señor de las moscas, a lo siguiente. Atención, que esto tiene una forma de ser, mira. Características de Belcebú, apodado el señor de las moscas, representa la gula. Atención con esto, que esto es un demonio que ha echado, compadre... Perdón, que eso es un pecado capital, además. Exactamente, Sí. pero este demonio, si tú te das cuenta, se ha instalado desde hace algunas décadas con una ferocidad impresionante dentro de la raza humana. Así es. Su fuerza se potencia en julio, fíjate, y está relacionado también a los aquelarres de las brujas. Los aquelarres, si no lo conocen, son esta agrupación de hechiceras que tienen una adoración directa a Satanás y que generan orgías junto con sacrificios que podría ser el mayor grado simbólico para atraer a este super hiper demonio dentro de los 7 principales que existen, Belcebú, para conceder favores o simplemente para que ver que claramente sus discípulas, sus feligreses están haciendo lo que él comanda. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver con respecto a la gula? Es que esto trabaja sobre el vacío. La gula no es un problema menor. Hablemos sobre el tema de la obesidad solamente. ¿Por qué la gente come? De hecho, en una psicología más simple, aquí Carla me corrige o me amplía este concepto, las personas que viven una obesidad, no estoy hablando con problemas endocrinos, ¿cierto?, de tiroides ni mucho menos, sino aquellas que han fabricado su obesidad. Por el placer de comer nomás. Exacto, pero hay una psicología detrás de ella. De protegerse también. Exacto. Las personas quieren verse más gorditas, más amplias, o sea, no es que estén satisfechas con su imagen en el espejo, porque van creando capas de protección, se van poniendo ropa. Se van protegiendo, necesitan verse más abultados, se van protegiendo con más cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Dentro de las características del ser humano es que todo le insatisface, vale decir, compré después de 5 años de ahorro el auto costoso que quería y me da una gran satisfacción por un año.
Claro. Y después, Y eso. me da lo mismo, Claro. se le hacen un raspón, me importa nada. Claro. 2 semanas. Así sirve para un super televisor, para un super celular. Todo te da una satisfacción que dura un periodo corto y luego vuelve a lo mismo. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos un vacío que no sabemos con qué llenarlo y este demonio sabe que pervierte una necesidad, que es el alimento, que es medicina, que es lo que te mantiene parado, lo que te mantiene móvil, lo que te mantiene sano. Ojo, una mala alimentación te vuelve loco, genera bacterias en Oye, el estómago, voy al tiro, maestro, que obviamente contamina tu cerebro. Entonces lo que hace para terminar es que a partir del vacío que él reconoce del ser humano, quiere llenarlo y la pilla. ¿Cómo lo llena? Con lo que te metía en la boca, con la gula. Cristian había pedido la palabra. sí. Y al tiro. Lo que pasa es que está claro que la obesidad como problema ha crecido en los últimos 50 años de una forma abismante. Y de hecho Chile es uno de los países o el país con más índice de obesidad No, infantil y anda, en el mira continente. los gringos nomás, como están de gordo y toda la cantidad de comen. ¿Por qué los que están preocupados de eso son más los científicos y no así la iglesia? Esto está conectado directamente con la divinidad y con, en el fondo, los demonios. ¿Por qué alguien no ha planteado desde ese punto de vista? Mira, tu pregunta a mí me parece excelente. Hay ciertas corrientes religiosas cristianas u otras también, por ejemplo, le hablan de los 5 venenos los budistas, ¿cierto? Que son la aversión, la rabia, la ira, la envidia, bla, bla, bla. Sí tocan estos temas. De hecho, me ha tocado ir a misas, sobre todo en las misas de carismáticos, que hacen misas de sanación, donde los pasajes que leen tienen que ver no como con los grandes discursos, procesos de los santos, sino con el día a día. Aquellos que comen mucho, aquellos que pasan enojados todo el día, aquellos que ¿Sabes por qué obviamente te lo están pregunto? rodeados de pornografía. Porque me parece que sería mucho más efectivo para cierta gente que es muy religiosa decirle, esto te lo está provocando algo, un demonio, digamos, versus una cosa médica. Me parecía que Mira, pero, ahí te hay das más cuenta, efecto. pero te das cuenta del Habría más estado que efecto. estamos quizás algunos de nosotros, porque estas misas carismáticas que son recurrentes, hacen eso, reconocen que hay demonios que han generado conductas nocivas para la persona y luego no es solo una misa. Se ponen en filita, amigo, todos los que ahí asistieron, todos los que quieren, pero generalmente son casi todos, y comienzan a hacer, ¿cómo decirlo? Pucha, que no suene así como banal. Es como un exorcismo express a Perfecto. cada uno. O sea, existe, pero no es masivo, digamos, y podría hacerlo. La verdad es que debiera ser más masivo. Estoy hablando de la Iglesia Católica. Claro. Que no es la católica que todos conocemos, sino es la corriente carismática que tiene un poder. Incluso aquellos poquito más que no liberal. son creyentes, fíjate que yo los invito a asistir a una misa de esta naturaleza. Sobre todo recomiendo al padre Luis Escobar, que está en Rancagua, porque es, o sea, tu sentido. O sea, alguien puede decir como, no estoy ni con estos temas, ya me pongo a ver con respeto. Y tú te das cuenta que se mueve la cosa, o sea, hay un oleaje y la gente comienza a desmayarse y el propio padre le dice, ya, usted está cuenteando, no, usted está haciendo la vaca, venga, párese. venga, vaca. Y algunos le dicen, no, él está en descanso, él sí, a él le pilla algo, pum, ¿qué es ahí? Pero- Es bien bravo lo que sucede ahí. Incluso en la religión católica típica también se habla mucho de la moderación, de la frugalidad, de no vivas para comer, come para vivir. Está dentro de los 7 pecados capitales. Y en la psicología, tal cual tú decías, se habla mucho de la relación entre obesidad e inseguridad. ¿Te das cuenta? Porque claro, Hay un tú vacío, generas eso es lo que una hace Belcebú. coraza. Y según el psicoanálisis, si ya nos vamos allí para ese lado, nosotros cuando éramos chicos pasamos por distintas etapas. La primera es la oral, que es cuando conocemos el mundo a través de nuestra boca. Exacto. Cuando succionamos el pecho materno, nos alimentamos a través de nuestra boca y la guagua se echa todo a la boca para conocerlo. Esa es Exacto. su forma. Entonces se dice que cuando tú quieres volver a esa sensación de cariño de la primera infancia, te echas cosas a la Ya, boca muy y importante. tienes conductas como el alcoholismo, el tabaquismo y el Exacto. comer de forma compulsiva. Muy bien, amiga mía, usted lo acaba de descubrir. O sea, usted lo entiende perfectamente y lo explica como los dioses. Porque generalmente dentro de los varios agujeros que tenemos, que son conexiones con el allá afuera, la boca tratamos de llenarla con estos bocados sabrosos. ¿Y qué hace una guagua cuando se quiere llevar la teta de su madre para alimentarse? Llora. Y pasa por ese tránsito de yo me victimizo, quiero sufrir y lo tapo con este copete, lo tapo con este asado, que después viene otra tomatera y todo lo demás. Y el 18 además no parar. Tiene que ver con precisamente ese vacío, ese estado Vacío, sí. de separación, porque el bebé es una cosa frágil que su única conexión ultrapoderosa que le da alimento y que antes lo hizo realmente es la mamá, es el todo. De hecho, podríamos decir que en una primera etapa de algunos días, quizás semanas, quizás meses, la mamá y una guagua son una misma cosa. claro. De hecho, lo hicieron. Claro. Son un cuerpo, son dos personas viviendo con un mismo cuerpo interconectado. Y el bebé siente esa conexión con el Claro, entonces con el oral. ese proceso de vacío que la madurez te lo da, dice, bueno,
en algún momento me reconozco como yo. Me miro al espejo y soy yo, y ahí está mi mamá que la quiero tanto, pero mi mamá yo soy yo, ¿ok? Pero hay personas que necesitan esa protección. Yo he conocido mucha gente gordita, grande, amorosa y toda, pero le hacía así, le tocaba un tema, bueno, y son furiosos, y hay cuenta de que son muy frágiles. Cuando ellos podrían reírse, tú le echáis la talla, y hay cierto, y es cuestión de pillarlo. Claro. Tú le echáis así como, oye, estáis más guatón que no sé qué, sí, ay, toda la cuestión. Pero le dais otro tema, así, oye, estáis medio pelado. ¿Qué te pasa? Bueno, y explotan. Y te dan cuenta que son muy frágiles, son grandes, pero tienen una yayita que han estado ocultando y se hacen voluminosos. De hecho, los animales hacen eso. Claro. Los ciertos animales, para cuando son atacados, se paran en dos patas para irse más alto. Las cobras se hinchan, ¿están cierto? Unos hormigueros se ponen así con los brazos abiertos, como en estado de cruz. Muchísimo. Bueno, me está dando un poquito de miedo el tema de los demonios. Porque no sé, lo bueno que se puede hacer algo. Allá vamos a ir. Quiero tratar de reconocer si de verdad tengo algo de alguno de ellos, y hablando de Belcebú, de la gula, pienso en la gente y cómo evitar o darle acceso a este demonio, que no sea haciendo dieta, porque eso ya está más que claro, pero sí llenándose con otra cosa, porque ese pedido permanente de llenar ese vacío. Es que notable lo que acabo de decir, porque nosotros buscamos allá afuera lo que está ya acá adentro. Claro. Nosotros buscamos en la seguridad de los objetos, mira todo lo que tengo, mira la esposa bonita que me gasto. Busco en los objetos lo que me falta de espíritu. El vacío es uno solo, es el vacío espiritual. Claro. El vacío, como bien decía, es así como me falta la teta de la mamá, una guapa, o sea, un grande, alguien de 40 años, gordo, pero que tiene esta gula, tiene el proceso de gula. No estoy hablando de que tenga una enfermedad congénita. Está buscando esa teta, digamos, que no sabe con qué llenarla ya. Sin embargo, cuando uno se da cuenta, el único vacío que existe es espiritual. Es como a ti no te falta nada, eres uno. A quien le falta la mamá, en realidad a quien le falta Dios, la fuente, la conexión, ponle el nombre que tú quieras, pero le falta el amor. ¿Qué es amor? El amor es sin muerte, es esa unión que tú dices, yo ya soy un ser humano completo. Tengo una nariz que funciona, escucho con mis oídos, tengo un brazo, no dos, con esto puedo hacer algo. Entonces, digamos, yo en sí mismo soy una persona que puede hacer un montón de cosas, y sin embargo, siento que me falta. Hay que reconocer. Y necesito llenarme. No le damos tiempo al amor, porque hoy en día tenemos una vida tan agitada, tenemos acceso a comida rápida. Uy, hay un demonio de eso, amiga. ¿Y cuántas veces agarramos una manzana, por ejemplo, un alimento tan simple, y lo miramos con amor, porque ese es el alimento que va a ingresar a nuestro cuerpo, que nos va a nutrir? Esas son cosas que ya no las hacemos. Ahora, Salfa, yo te quiero preguntar, así como este demonio es la gula y bueno, no sé, la obesidad es un trastorno alimenticio. Ajá. El otro lado, por ejemplo, la anorexia, otro tipo de trastornos, la bulimia, todo eso, ¿tienen que ver? También podrían ser que es este demonio también que está tratando de distorsionarte la cabeza de otra forma. Muy buena pregunta. Fíjate que este demonio funciona precisamente con la falta de o con el exceso de. De hecho, lo que hace es tomar algo que es bueno, como el alimento, por ejemplo. Son muchas las materias que él se maneja, pero hablemos principalmente de la gula, que es lo que lo caracteriza. Y hace deprivación de ella o exceso de ella. O sea, lo que hace es pervertir un elemento que te da vida. Cuando tú me das el ejemplo de la manzana, tú sabes cómo te curas de estas cosas. Nosotros no comeríamos tanto, ni comeríamos de una forma tan imprudente si lo hiciéramos todo con conciencia. Sí. Vale decir, si yo tomo una manzana y me doy un segundo para decir, esto que yo tengo en mi mano es gracias a... Lo que hablábamos otro día, agradecer la comida, que ya no se hace. Alguien que lo plantó, alguien que lo cosechó, alguien que lo transportó, está a mí, y con su lindo color me va a alimentar. Y me doy cuenta que si a cada mascada yo me estoy alimentando no solamente no del hambre, porque no tengo hambre, tengo ganas de comer para llenar un vacío que no está en el alimento, está en otra cosa, que es como lo típico cuando uno le da una pena, pum, se va derecho al chocolate y se come, digamos, 2 barras de un guascazo, o te vaya a la casata y te acabáis, digamos, el tarro completo de helado. Tiene que ver con eso. Si yo lo hago consciente, yo logro relajarme, logro permanecer en el instante presente, en donde quizás no necesito ni acabar toda la manzana y la puedo, por ejemplo, entre otras cosas, compartir. Ahora, todos los que comen y de partida disfrutar. Todos los que comen en exceso, todos los que están cerca de la gula, necesariamente llenan un vacío, o hay gente que solo va al placer. El placer también es... Buena pregunta. El placer también es algo que los demonios usan para... Exactamente. Para tenerte, para traerte. Lo que pasa es que el placer de los demonios te enganchan porque son como ciertos fármacos. No te sanan,
te hacen dependientes. El negocio de un demonio es que tú quedes enganchado a algo porque tú no puedes descubrir el gran secreto que tienes encerrado adentro, y es que estás hecho para ser feliz, estás hecho para vivir con poquito. Y en realidad, ¿de qué te convence esto? Que necesitas muchas cosas. Claro. Y en realidad aquí viene un gran problema, porque cuando tienes muchas cosas, necesitas mucha plata para poder cuidar estas muchas cosas que tienes. Claro. Y las tienes que asegurar. Entonces necesitáis trabajar más y tener menos tiempo para tener más cosas. Y como tienes menos tiempo, las cosas que tienes ni siquiera las puedes disfrutar. Así es. Bueno, me compré una lancha. ¿Cuántas veces he ido? Bueno, he ido como una vez en 3 años, pero ¿qué? No tengo tiempo, tengo que ¿para pagarlo. qué? Pero tengo Bueno, una. es así de absurdo, absolutamente. Bueno, pasamos al siguiente demonio. Esto a muchos les causa un poco de risa, sin embargo, por ahí seguramente lo han escuchado. Su nombre es Mamón. Ah, mira. Y bueno, y es el hijo del diablo, así que digamos, no es tan casual que se llame así. Perdón, no todos son hijos del diablo. No, él es un hijo del demonio. Hay que entender de que varios de los demonios son ángeles caídos, arcángeles, querubines, etcétera, etcétera. Y otros son en esta conjunción física que hicieron, está citado así en la Biblia, de que estos demonios copularon con las mujeres de la tierra. Se les llaman Nephilims y tienen otros nombres, ¿ok? Atención, que es a propósito de lo que había expuesto Alejandra. Este demonio es el de la ciudad, el de la vida moderna. El de la urbe. Este es el demonio de la urbe. Este es el demonio de las capitales y del mundo moderno. ¿Qué es lo que hace Mamón, el hijo del demonio? Estas son sus características. Todos los que vienen de la región metropolitana o en las grandes ciudades de Chile lo van a reconocer de inmediato. Atención. A ver. Apodado como hijo del demonio, representa la avaricia. Atención. Fuerza constante durante todo el año. Algunos tienen cierto poder en mayo, ¿cierto? En abril, ciertos meses. Y este disfruta la diferencia entre pobres y ricos. Ok, eso es a grandes rasgos. Pero ¿saben lo que hace este demonio? Es que la avaricia tiene un componente que es mucho más bravo e invisible del que creemos. La avaricia uno dice, quiero tener todo, o sea, quiero acumular más de lo que necesito, ¿ok? Ahí uno dice, bueno, pero si la persona es ultramillonaria, si quiere tener 20 Ferrari, bueno, para él no significa nada, digamos, es lo que gana en un día. Claro. No, tiene que ver con lo siguiente. Te genera avaricia para que no tengas tiempo. Necesita que estés lo suficientemente ocupado. Como los trabajólicos. Como trabajólico, ya sea que si no ganas tanto y necesitas tener 3 trabajos, poder robarte el tiempo. Y si ya tienes muchas cosas, es que para poder ocuparlas, para poder cuidarlas y no poder disfrutarlas con los demás porque son muchas, te pierdes también en el tiempo. Vale decir el tiempo, porque es importante. Es el tiempo de reflexión. El tiempo es uno solo. El tiempo, como siempre se dice, es aquí y ahora. Aquí yo me doy cuenta que existo. Mientras respiro, mientras le doy el primera mordida a una manzana y me estoy alimentando. Lo otro es trago. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Me intoxico. Tengo que ir rápido. Ya, mis hijos, ¿cómo están? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, ya, pero apúrate. Ya, ¿cómo te fue? ¿Bien o mal? Ya, bien, ya, la raja. Bueno, nos vemos, te quiero mucho. Ya, maestro, Otro. pero, O sea, que- bueno, es terrible. Es que lo que él propone es mucho más terrible. Quiero ponerle pausa a este demonio porque además quedan 5 más. Aún nos queda programa, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Antes quiero agradecer a Bazars.cl. Ahí está, tu alfombra en un solo clic. Métanse a www.bazars.cl y ojo, con despacho gratis a todo Chile continental. Así de simple, tu alfombra en un clic en www.bazars.cl. Pausa muy cortita y seguimos con más de Así Somos con los Demonios aquí en la red. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso hoy hablando de los 7 demonios a partir de que la semana pasada hablamos de los 7 ángeles, maestro. 7 arcángeles, Hoy sí. hablamos de su contraparte y de cómo están finalmente en la vida diaria de todos. Sí, es por eso que uno habla de invocar a los arcángeles, porque de buena primera, entre suma y resta, pareciera que van ganando los demonios. O sea, nos caracterizamos más o nos sentimos más vinculados como parte de nuestras propiedades emotivas, más con los demonios que otras cosas. O sea, les damos la pelea. O sea, caemos en lo que ellos nos proponen, pero rápidamente nos separamos. A veces no tan rápido. Y a veces No tan por fácil. mucho plazo nos quedamos pegados en ciertas cosas. Estamos hablando de Mamón, el hijo del demonio, que tiene que ver con la avaricia, pero que en simple tiene que ver con alguien que te hace acumular cosas más de las que necesitas. ¿Para qué? Para que no tengas tiempo para darte cuenta que eres tú,
que debes preocuparte por ti y con quién estás, que son los que vale la pena, tu familia, lo que forjaste y todo lo demás. Te roba el tiempo. Estás completamente cerrado en tratar de acumular cosas y de conservarlas y que no te las quiten. Está en una lucha constante y obviamente le gusta, a propósito de aquello, la diferencia que hay en aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen tan poquito. Les gusta generar esa disputa de luchas, de clase, de demostrarse el uno al otro, mira lo Ahora, que tengo y tú no. Se vuelve etcétera, a confundir etcétera. esto con la naturaleza humana, otra vez. No, esto hace un rato de comer, ¿no? y de disfrutar del placer también, o esto de querer tener cosas, porque la gente que no tiene nada, quiere tener. Y cuando tiene, obvio, quiere tener más, porque es parte de su naturaleza Pero también. también hay Humana, religiones o bueno, no sé, desde grupos de personas que se van a meditar a la montaña. Los franciscanos, por ejemplo, que mientras menos tenían, ellos te enseñaban a que podían ser felices. Que se daban cuenta de lo importante nomás. Vos. Claro, si los tú te monjes. empiezas a despojar de cosas, al final es como el proceso de Miguel Ángel de la escultura. Agarraba un pedazo de piedra y decía, si la escultura ya está acá, yo lo que hago es sacarle a la piedra lo que le sobra. Y al final nos sobran un montón de cosas que no necesitamos. Se tiene que ver con eso. Y con lo que tú decías, por ejemplo, este demonio mamón es algo que hace que es vital para todo. Por ejemplo, el agua, que antiguamente se reparte en los antiguos pueblos, todo lo demás, todos tienen acceso a ella. Y hoy día el agua se privatiza. Claro. Entonces tiene que ver con eso. ¿Cómo tú puedes quitarle algo que es esencial para la vida humana de ponerle precio, por ejemplo? O sea, el hecho de pagar por el agua ya es brutal, po, weón. Una cosa que era impensado hace un siglo, hoy se vende agua embotellada. Ya se está hablando de que van a empezar a cobrar por la luz solar. Claro. Lo que O sea, pasa- es así de absurdo. O por el aire puro. Entonces, Cristian. de hecho pagamos por aire puro porque no lo tenemos. Es que yo creo que, claro, tú dices cómo lo diferenciamos de la naturaleza humana. Es que yo creo que es parte de la naturaleza humana y no solo de la naturaleza humana, del universo, la presencia de esto, de los demonios, sino no es en vano que tú agarras una Biblia y encuentras pero un montón de versículos donde Jesucristo sacó el demonio de la no sé cuánto, Jesucristo le sacó el demonio. Y las oraciones hablan mucho de no caer en tentación, de líbranos del mal. Porque lo del reconoce. En el fondo, Sí, claro. como que nuestra vida Es parte de es eso. parte de ella, la lucha constante Es muy contra buen el punto. demonio. Lo que dice Carla es como lo que tú tienes que aprender es que existen. Claro. Pero a ver qué tú haces con ellos. ¿Te vas con ellos o logras, obviamente, no perder la ruta y tienes tu brújula Y yo creo que impecable? eso es lo que hay que hacer, porque cuando lo pongo yo, lo planteo como si fuera parte de la naturaleza humana, lo que hay que hacer es darse cuenta que no es tan natural. Claro. Y que en realidad uno tiene que luchar con lo que parece natural para uno. Claro. Exacto, y claro. y tiene que ver con volúmenes, porque generalmente los demonios operan desde las obsesiones, porque yo quiero tener plata, ¿por qué? Porque tengo que pagar la cuenta. Ahora, si es que ya llevo, por ejemplo, hay gente que tiene 18.000 millones de dólares, no tiene años de vidas La avaricia. para gastar para lo que ya gastar todo. tienen y sin embargo insisten en aquello, pasando por encima de la propiedad de gente y todo lo demás. Entonces dices, ¿qué hay ahí? O sea, es una cosa absurda. Hablando un poco de esos sentimientos, yo creo que también está un poco planteado por, como decías, del agua, por las grandes potencias del mundo. Ah, bueno. Ellos nos tientan Uy, es con que comprarnos cosas que son reciclables, Pero, y se maestro. tiene que cambiar una vez por año, por la Maestro, comida es que rápida y Belcebú, que al Usted final... acaba Creo de que- ponerle cascabel al gato, porque si yo soy un demonio y yo necesito controlar a estos 7.000 millones de personas, digo, no, pues en realidad controlo a estos 10 que ya controlan a estos varios miles de millones y ellos hagan que quiten cosas a los humanos y los obligan a consumir a otras. ahí están los Entonces, ahí está el demonio. Es muy interesante de los títulos administrativos que son con sus poderes. Salfa, una cosa, Sí, sí. varios demonios pueden ser parte de nosotros, no es Excelente. que van de a uno. Sí, señor. Porque siento que todos están correlacionados. Maravilloso. Trabajan en equipo. Maestra, Porque siento que de lo que es decís maravilloso. tengo un poquito de Nadie cada tiene uno. Quizás sobresale uno. Pero, a ver, yo voy en el tercero y Todos nadie, No, digamos, no ha tenido claro. las cosas que he mencionado. ¿Qué me dicen del siguiente? A ver. Belfegor. Belfegor es el señor de la apertura. Un poco raro el nombre, pero ya lo van a entender. Esto lo estuvieron preguntando mucho por Twitter. A ver. Este encarna el vicio de la pereza. Atención. Tiene que ver con el conformismo. Tiene que ver con la parálisis que se genera la persona a sí mismo, ajena a toda superación personal. ¿Por qué? Porque cuando te tiene ahí, tú empiezas a suplir con activadores artificiales de conformismo que te hacen sentir bien. Aquí entran todo tipo de drogas. Aquí entran el alcohol, entran los levantadores o supresores del ánimo. De hecho, fíjate que cuando yo digo que habla respecto a la pereza, hay un dicho muy antiguo de las abuelitas que está cargada de sabiduría, que dicen, la ociosidad
es la bodega del diablo. O sea, un weón que está así, la pero... madre de todos los vicios. La madre de todos los vicios y es la bodega del diablo. ¿Por qué? Porque alguien que está echado, aburrido, pero con ganas de no hacer nada, bueno, empieza en algún momento a pasarse las películas más perversas y dice, puta, tengo que trabajar, no sé, robo mejor, robo así de la mejor manera. ¿Y a quién? Puta, no, a una abuelita, porque no, tampoco voy a correr mucho. Tampoco soy tan malo. Bueno, no sé, pero te das cuenta, en realidad tienes razón, él operando con un elemento, que es la pereza, busca que tú, que como ves que los demás se mueven y tú te estás quedando atrás y que la gente te lo hace ver, ¿cómo lo alcanzo? Comienza obviamente a ocupar estos receptores de ánimo o depresores para que finalmente estás relativamente equilibrado, pero con la excusa de que estás participando del mundo. Compadre, pero si yo tengo un montón de amigos, voy a la playa, toco guitarra, todo, no sé, perdón, estoy haciendo una caricatura en todo caso, pero en realidad no hago nada. Y de hecho, fíjate que su potencia está en abril. Mira, veamos las características, que no por nada parece que está en este mes. Mira, apodado como el señor de la apertura, representa la pereza. Su fuerza se potencia en abril y otorga riquezas por medio poco ético. Como alguien no cree en el esfuerzo, aquí es donde nacen los ladrones, aquí es donde nace aquel que miente excesivamente. Los estafadores. Los estafadores, aquel que borra la ética. También, y la depresión. La gente que no tiene nada que hacer se deprime tremendamente. Y aunque parezca una contradicción, digamos usted o no, Carla, hay gente que está enamorada de su depresión. Ay, no. Claro, Es como que le gusta, de repente se ve en la cama y se ven que están todos pendientes de él. Y no digo que no tenga esa Tienen enfermedad, ganancias porque lo tiene, secundarias, sí. pero de repente, uy, estoy acá. Pero va a decir que Oye, es pero sí, intencional. De hecho, perdón, es tan poderoso este demonio que esto la psicología lo reconoce. Hay alguien que tiene esta depresión endógena tan terrible. Escúchame bien, no estoy haciendo una declaración de decir los que son depresivos, digamos, están puro hueveando. No, la enfermedad como tal existe, la he visto montones de casos. Pero cuando estamos hablando del tema de los demonios, supongamos que este caso en particular es así, genera una especie de letargo familiar. Porque está la persona que no se va a levantar más, no puede, llora, está desesperada y todos los demás viven en torno a ella y ha contagiado de este letargo donde todos les cuesta ir a trabajar porque tienen que dedicarle tiempo, entonces genera infestación y contaminación en todos lados. No por nada, no hacer nada te vuelve loco. Te vuelve loco. Porque uno necesita producir, trabajar, ocupar la mente. ¿A qué no le ha pasado? No sé si el cuerpo te pide. Común, pero cuando uno tiene muchas vacaciones, 4 semanas, 3, una tercera semana ya como que ya está bien, descansé, pero ya necesito moverme, producir, pensar, ocupar mi intelecto. La gente que está desocupada se pone a pensar tonteras y tiende a la negatividad, tiende al gente que no tiene nada que hacer. Y a imaginar situaciones que y a no imaginar suceden en la cosas vida también. real. Y muchas personas dicen, ay, ojalá yo no tuviera que trabajar, qué Pero eso lindo sería levantarse y no tener plata. nada que hacer. Y es lo peor que te puede es hacer. terrible. Por eso, Te vuelve por loco. ejemplo, mucho ojo con las personas que teniendo tanto tiempo libre comienzan a encerrarse en su casa. Y después no hay quien los saque, weón. Y Le tienen miedo al entorno sí, y después, saben a que la está afuera. mal. Y dicen, weón, me siento como el hoyo, como mal, no quiero salir. Y sin embargo, weón, de repente voy a dar un paso para afuera y, weón, y me da una paja así, no quiero. No se puede levantar. Weón, y no puedo, y no quiero, y yo reconozco que está pésimo. Y eso que comúnmente hoy en día se habla del estado de confort tiene que ver con Claro. este demonio. Claro, porque en realidad, querido Gabriel, son niveles. Claro. Parten por una cosa y a veces el demonio se conforma con eso. No me salgo de aquí De la porque esto comodidad. está bien. Pero exactamente. Y finalmente, ¿quién no se ha dado cuenta lo tanto que ha crecido cuando ha perdido la zona de confort? Yo le dice, weón, cagué, nunca más voy ya, ahora sí me fui al hoyo, y de repente venía lo mejor ahora. Claro. Porque te sacaron de ahí, y a veces quizás son los ángeles los que te sacan del confort. Es increíble cómo el demonio parece darte algo que tú más quieres, y el ángel pareciera que te está dando lo que tú, por favor, detestas. Es como un niño que le están dando un purgante. Te va a sanar el estómago, pero guácala. Bueno, pero es lo que necesitas, no lo que quieres. Es como cuando porque estás confundido, lo que quieres está equivocado, lo que necesitas es lo que te doy. Como cuando te pasa algo que para ti es terrible, no sé, te echaron de una pega, terminaste con alguien, una relación importante, y todo el mundo te dice, tranquila, si es para mejor, si esto te va a llevar, Va a y tú pasar. no le crees, y tú decís, este es un premio consuelo barato, todos me están diciendo esto, y pasa el tiempo y te das cuenta que fue para mejor, y al final lo mejor fue salirte de esa Convenía que zona de pase confort y que te pasara eso, pero uno lo ve después, lamentablemente, en Absolutamente. perspectiva, A en mí el me momento no. impresiona, Salfa, todo esto que uno puede decir, pero yo no soy
creyente o yo no soy católica, yo qué sé, pero se habla de este tipo de demonios en todas las culturas, milenarias siempre hablan. Sumérica, babilónica, incluso maya, el judaísmo China. ha hablado también de estos mismos demonios con estos mismos nombres y siempre... así no tengan el mismo nombre, siempre se los representa de alguna forma, siempre hay como que uno que es el que te lleva a la lujuria, otro que te lleva al egoísmo, otro que te lleva... O sea, en todas las culturas, desde que el mundo es mundo, se ha hablado de los demonios, independientemente de lo que crean. Absolutamente, amiga mía, en todas las culturas, en todos los países. Uno se hace el huevón, así como, no, Es que es el buen punto. Fíjate como la famosa frase que el mejor negocio del diablo es convencerte de que él no existe. En el caso de los demonios también, porque imagínate, vivimos en el siglo XXI, nos subimos un auto, metemos una moneda en una máquina que nos da alimento, no el mejor por supuesto, tenemos poco tiempo, trabajamos, ganamos plata, nos vamos de vacaciones un poquito apurados a un lugar que no tiene que ver con nuestro país y finalmente criamos hijos, les damos estudio y reciben una pensión de mierda y estamos siempre apurados de todo lo demás. Y existe una vida que no es esa, que tiene que ver de entrega, que tiene que ver con vámonos más calmados, haciendo esto mismo, pero dedicadamente y donde el centro de atención son las personas, no las posesiones, no los miedos, no los vacíos, no... Mira, hay gente que tiene en su lado contrario que no aguanta estar solo. Me explico, hay personas que cuando están solas, este que te robaba el tiempo, el anterior, ¿cierto? Que uno comienzan a aparecer algunas preguntas, por ejemplo. Uno dice, chuta, ¿estoy bien? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy así? ¿Qué debiera hacer? Oh, y ese bueno se le mete el otro demonio y le dice, oye, compadre, ¿estáis solo? Compadre, agarra el teléfono y llama al tiro, oye, ¿qué estáis? ¿Hagamos algo? Sí. No puede, no le gusta escucharse. Necesita la bulla de 20 buenos metidos en la pieza con música. ¡Qué rico! Porque estamos con amigos, estamos comiendo y todo. Está bien, mientras no sea una obsesión, mientras si es que alguna vez tú te das un tiempo para ti, para pensar sobre ti. Ahora, tener amigos en tu casa todo el día para meter ruido y no escucharte, eso siempre tienes que estar viendo. ¿Te gusta tu gente o te gusta, digamos, no escucharte? A los trabajólicos también les pasa eso. Por supuesto. Al final se evaden y se evitan a sí mismos. O sea, no quieren irse para la casa, digamos, porque no quieren estar en la casa. Notable. Exacto. Imagínate que alguien trabaja mucho para llevar plata a su familia, pero en realidad porque no quiere estar con su familia. Para no vivir. Entonces no quiere llegar a la casa, entonces trabaja lo más tarde que no quiere llegar a la casa. Y lo mismo pasa con las personas que terminan una relación y enganchan con otra y enganchan con otra y ninguna funciona. Al fin y al cabo, a lo largo del tiempo seguís metiéndote en el mismo vacío. Afuera lo que no tenés adentro. Bien dicen que el que no soporta la soledad es porque no se soporta a sí mismo. No puede estar con uno mismo interna. Y ya, con la paz que uno puede generar, sí. Y la soledad es tan rica, Rabo. Es rica, amigo. ¿Sí o no? Cuento yo. A disfrutarla es maravilloso. Sí, exactamente, porque uno tiene ese tiempo para acompañarse y para verse, porque ahí es donde uno se da cuenta en qué estoy realmente. Ahora, claro, el extremo tampoco es bueno, eso como es... Ahí se convierte en esto otro, donde no quiero estar con nadie, todos me cargan porque todos me dan miedo, me dan cosas, todos dicen cuestiones que me cargan, quiero hablar. Y es absurdo, pues es una mentira, porque dependemos de los demás. Todo lo que llega a tu mesa, alguien lo hizo, alguien lo fabricó, desde el plato o la mesa que sostiene el plato, es gracias a alguien. Como el trago de hoy día, maestro. Como el trago de hoy día. Que si botas basura, alguien la va a botar por ti. Entonces, digamos, es ridículo decir que estamos solos. Estamos en codependencia con el resto, negarlo. Somos un todo, finalmente. Somos un todo. O sea, tenemos que emprender eso con humildad, que era desde el primer demonio, ¿ok? Pasamos al quinto demonio. Este ha sido ocupado incluso en el concepto de leyes, en la sociopolítica. Estoy hablando del tantas veces mencionado Leviatán. Leviatán, señores. Francés. Es uno de los 7 príncipes del infierno. Él aparece, ¿cierto?, como un monstruo marino dentro del Antiguo Testamento y, por supuesto, como bien decía muy bien Alejandrita, dentro de la tradición hebrea, el Pentateuco, la tradición religiosa judía. ¿Cuáles son las características de Leviatán y por qué se ha ocupado también dentro de la representación del poder del Estado y la justicia? Te lo explico de inmediato. He aquí la gráfica. Dice así. Apodado como el demonio de los océanos. Ojo, algunos dicen que el océano completo tiene el poder de este demonio, que es ambivalente, que cambia, que está vinculado a la luna, que atrapa. Algunos yo he escuchado que al mar le llaman el animal, así como que te traiciona, que es como que está tranquilo y si tú le das la espalda, ¡guau!, te mete abajo. Es como que supiera que no lo estáis cachando y te ahoga, no sé, te pega jugarretas. Representa la envidia.
Viejo, partiendo por el diablo, uno de sus grandes pecados. Su fuerza se potencia en febrero, fíjate. Mira, estamos entrando. E incita a los hombres a cometer sacrilegios. ¿Cómo se representaba esto en el Estado? Te lo cuento de inmediato. Ya, estamos en el quinto demonio, el Leviatán. El Leviatán. Fíjate que hay una figura que representa al Leviatán que tiene, entre otras cosas, la forma de un rinoceronte. Y que está hecho de distintas personas. ¿Por qué? Porque es un conjunto de fenómenos o de fenómenos sociales, grupos, núcleos familiares, etcétera, etcétera, que generan el Estado. Pero esto que vemos, esta representación que vemos en son las más clásicas porque se le considera como una criatura marina y, como te decía, algunos representan que todo el mar es el cuerpo de este demonio. La gente dice que tenerle respeto al mar. Qué feo, ¿eh? De alguna manera, pero claro, por supuesto, porque como que te pega la desconocida. Sí, pero a lo que voy con la desconocida es como si tuviera vida propia. Claro. Es como que estáis jugando con una ola y como te llaman y miráis, ¡pah! Y viene la ola grande justo así. Es como una cosa así. Absolutamente. Entonces, decían que el Leviatán era necesario porque el Estado funcionara, era que la gente debiera sentirse parte de la comunidad, pero tenía que tenerle miedo. O sea, si no había miedo, no hacía caso a las leyes, no hacía caso a las fuerzas de poder y por lo tanto es un demonio justo y necesario. Y tiene que ver con la envidia. Y es curioso, porque la envidia consiste en la sana competencia, voy al tiro contigo, que te obliga obviamente a mejorar y a levantar el Estado. Es como que la competencia de un libre social mercado, ¿sí? ¿Cómo funciona? Es que cada uno sea libre y empeñoso para construir y competir con alguien que se le puede ocurrir lo mismo que te quiera copiar. Ahora pero es loco, se supone que eso mejora la calidad humana. Ya es mentira. No estoy diciendo que el socialismo también sea la fórmula perfecta, porque pareciera que va también contra la naturaleza humana de que si alguien quiere hacer algo distinto o algo más, no pueda por este asunto de equiparación. Lo estoy simplificando así totalmente. Pero digamos que esto pareciera ser más real en comparación al humano, entendiendo de que estamos poseídos por demonios. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, la envidia es parte de la naturaleza humana, no porque somos así, venimos defectuosos, ¿no? Pero en realidad lo correcto sería de que uno se alegre por el bienestar del otro. En vez de envidiar. Qué bueno que a mi vecino le está yendo bien, qué bueno. Sí, pero fíjate, no es la normalidad, digamos. ¿Sabe dónde está la trampa? Es la excepción a la Eso regla. lo han detectado muchos sociólogos. La gran trampa es que nosotros, en vez de vivir en el compartir, vivimos en un estado que es de carencia. Es que las cosas faltan, que no alcanzan para todos y por lo tanto lo poco que puedes agarrar, quédatelo. Y si puedes agarrar más, agárralo antes que lo pesque otro porque no hay para todos. Pero hay para todos. Y es mentira. Porque comida hay para todos. De hecho, hoy día hay más obesos que gente muriéndose de hambre. Está mal repartido. De hecho, Nicanor Parra decía, ¿qué es lo que dice el Estado? Tú tienes 2 panes, yo no tengo ni uno, promedio, el chileno cada uno tiene un pan. Mentira, pues, bueno, mentira. Yo no tengo ni uno, yo me morí de hambre. Y tú tienes 2. Hay comunidades que lo logran. Hay comunidades en el mundo que pueden vivir en comunidad y que tienen una bicicleta y se la reparten entre todos con horario. No hay que cobrar por el agua. El agua es algo que deberá ser derecho para todos. El alimento sobra y se hace en exceso, se rompen bosques para que todos tengan carne. A la gente le cuesta tanto alegrarse por el bienestar del otro. Depende de la persona. O en los logros de otro, o la felicidad del otro. Pero tiene que ver con una suma de todos los que hemos hablado. Pero Carlita tiene razón, no todos son así. Pero tiene que ver con el vacío, el miedo. Si es que yo digo, mira, hay un asado, harta comida y somos varios. Pero yo tengo mucha más hambre, po. Entonces yo quiero la mitad de lo que está ahí. Ya, pero eso tiene que ver con acaparar también, con quedarse con algo para uno. Pero tiene que ver con el miedo, po. Pero yo quiero centrarme en lo de la envidia. Claro, porque es que la envidia tiene que ver con algo tan cegador, tan absurdo, que es que si yo digo, si tú no estuvieras, yo estaría ahí. No es así. No es así. Porque yo voy a estar ahí por mí y tú estás ahí por ti. Claro. Entonces es como si... Y la envidia es tan absurda que es corta, es piticiega, es inmediata. Porque yo puedo tenerte envidia a ti. ¿Por qué yo no le tengo envidia a Steven Spielberg? No, porque es lejos, él es ultracine. Pero si fuera mi vecino, hubiera sido un compañero de curso, le tendría envidia. Claro. La envidia es de corto alcance. Yo solo le tengo envidia a lo que conozco, al que está al lado. Y entonces, por ejemplo, a Clint Eastwood lo admiro. Claro. Y a Christian Pérez lo envidio. Chucha, y si fuera al revés, si viviera lejos, Clint Eastwood, viejo mierda, weón. Qué raro eso. Pero ¿cachai que lo absurdo que es la envidia? Es estúpido. Y te dice, si él no existiera, yo estaría ahí. No es así, es absurdo. Eso le pasa a las personas que tienden a pensar o a sentir que hay lugar para uno nomás. Entonces, si a esa persona le va bien, no hay espacio para mí. Y no piensan, te puede ir bien a ti, te puede ir bien a ti. Pero va más allá de bien a eso, mí. yo creo que tienes razón.
pero yo creo que va más allá, el límite es más lejos. Cuando Hay más uno dice, veneno. el pasto del vecino siempre es más verde que el de uno. Eso quiere decir porque uno cree que el resto le da mejor que a uno y que lata. Porque mi pasto no es verde como el de él. Inseguridad, yo creo. Sí. Por falta de amor Es propio. puro miedo. Como dice el dicho que ¿para qué mirar el vaso ajeno? Si uno tiene que mirar su propia realidad. Sí, claro, no mires el vaso ajeno. Eso Pero es un uno error constante que invierte la energía en el otro más que en uno mismo. Pierde Da tiempo en energía invertir la al otro. energía. No todo, en igual hay demás. gente que... No, siempre hay excepciones, pero por la gran supuesto, mayoría. pero la gran mayoría es por eso. también. Absolutamente, pero es el proceso La gran de la mayoría está envidia. preocupado más del resto que de uno mismo. Pero sí, Clara, pero sí, absolutamente. Hay gente que no vive su vida. De hecho, alguien, me acuerdo que series se reían y decían, compadre, estoy arrendando piezas ahí adentro y sin pagar alquiler. Es como pensáis tanto en mí y dice, oh, este weón, porque le va bien y que la cuestión. Weón, me tenéis viviendo dentro de tu cabeza, weón, y yo no pago renta. Es como una cosa así. Más lo potencias todo. Pero es absurdo, es así como funciona la envidia de este poder de Leviatán. De hecho, se habla que Leviatán, siendo uno de los 7 demonios más poderosos, fue que en las tantas formas de Satanás, fue el que ayudó a generar este trayecto para decirle a Eva que convenciera a Adán de comer del fruto prohibido. Porque tiene esta envidia, porque la envidia es a Dios, es dejarle la cagada con su máxima creación, que eran los seres humanos, que finalmente echó abajo el proyecto de un patatún nomás, ¿ok? Se la representa, como ven, como una serpiente marina. Algunos dicen que es el mar en sí mismo, el cuerpo completo de este demonio, y que el mar no es que sea malo, no lo entiendan así, sino que su actitud es como la de este demonio, que te ayuda, que te vaya, pero te pega la desconocida. Y una cosa, es traicionero un poco. Y su virtud, o sea, en realidad, su antivalor, su característica, virtud por ningún lado, tiene que ver precisamente con la envidia. Yo separo porque yo no quiero lo que tengo, no agradezco. Porque, ¿sabéis cuál es la trampa? Es que si yo empiezo a querer lo que tú tienes, empiezo a olvidarme y agradecer de lo que yo tengo. Claro. Entonces, yo no doy gracias que, por ejemplo, tengo 2 pies y puedo caminar. Claro. Y te estoy envidiando tu lindo pelo. Chute, de repente, ay, entonces queréis pelo ya y te corto las patas. Ah, chute, no, que estaba mejorando. Ahora, ¿por qué se dice entonces que es la súper envidia- absurdo. Que la envidia le hace mal al envidiado. ¿Has escuchado eso, no? Como que, claro, no es bueno ser envidioso. Sí. Pero cuando yo te envidio a ti, te envidio y te miro así... Como que te tiran mal como de que te tiran ojos. mala onda. Entonces, finalmente, el envidiado termina siendo cargado de forma negativa. La cintita Por eso roja. tenés la cintita roja. Entre otras cosas. Bueno, ¿por qué decía que Tengo a esto San Benito. es lo más... Bueno, San Benito, maravilloso. ¿Por qué es uno de los que están más apoderados del mundo? A continuación, que ya vamos con el otro, que tiene que ver con que todos andan con esta cinta roja porque se ha generado una enfermedad colectiva respecto a que la mayoría piensa mal de ti. La mayoría, cuando te conoce, aunque sea tu amigo, hay algo que le gustaría que te tropezaras, que te despidieran, que ojalá te engañaran. No te fuera bien. Porque tú disfrutas y ahí, pum, entra tu Eso compasión está con un el poco otro. cristiano, ¿cachai? Se lo Pero se lo absolutamente, analizáis, pero se genera es ese terrible. Malos Pero, sentimientos. ¿cachai? Qué absurdo. Muy malos sentimientos. Pero, Pero es terrible andar pensando que al otro le vaya mal. Yo encuentro que eso es lo pero peor. es que mira, eso es lo que pasa. Pero hay Ni gente siquiera- asquerosa. Imagínate Sí, hay que gente tú, así. en vez de ocupar tu energía, decir, ¿sabéis qué? Yo quiero que me vaya de tal manera. Y me dedico a eso. Me dedico a él, yo quiero que este joven le pase tal cosa. Pero ¿se dan cuenta lo absurdo que Te es olvidás eso? de vos Pero, mismo. Es que no escucha, tenés- pero tienes me gustaría vida. que lo reconocieran aquí mismo, que es algo que existe. Sí, po. O sea, a nosotros nos pasa un montón. Nosotros que tenemos esta pega, bueno, nosotros vivimos en un mundo rudo, que la gente cree así como luces, flash y todo. Es bravo. Sí. Es bravo, y lo digo, perdónenme por el comparativo, pero basta ir con la mejor de las intenciones a ayudar arriba del escenario para la Teletón y compadre, y uno ve unas actitudes Te que crucifican. tienen que ver más, digamos, con el Leviatán que otra cosa. Guerra de Ahí, egos. o sea, pero es tremendo. Es que como O sea, ¿en dicen- qué momento esto fue? ¿Vine a ayudar? ¿Vine a que me muestren más? Claro. O sea, Es que como dicen, los envidiosos son fans confundidos, en realidad, porque pasan tanto tiempo pensando en ti. muy bien. Ya, pues, y las películas de fans que terminan matándolo. Al tipo así como te quiero tanto que te mato. No son las Obsesionado. películas. Son John Lennon, Selena, no sé. Selena, y así. Sí, absolutamente, ¿cachai? Tiene que ver con eso. Es la confusión lo que provoca los demonios y el Leviatán es el de la envidia, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sexto demonio? Atención, por favor, póngame mucha atención porque en las misas que me ha tocado oír, en los estudios de gente con teología así, nivel te pasaste, dicen el que va ganando, el demonio que la lleva, es este. Oh. Se llama así, el gran, todopoderoso, maldito y destructivo como el solo Asmodeus.
Asmodeus es vinculado como el demonio de la lujuria, pero ojo, se dan cuenta que se dice una cosa, pero en realidad es más amplio. Este demonio tiene como principal función destruir los matrimonios y las familias. Ese es su negocio. Su negocio es, ya sea a través de actos pecaminosos, donde su preferencia es la lujuria, es destruir los núcleos familiares. Necesitan que hayan hijos de matrimonios disueltos para que queden perdidos y vayan cayendo en los vicios de los demonios siguientes. Este es el que hace el trabajo para todos. Tenemos las características de Asmodeo, que hoy por hoy es uno de los más tremendamente poderosos que han colocado sus garras, sus tentáculos en todo el planeta. A ver, el demonio de la lujuria, sus características, apodado como el príncipe de los demonios, representa la lujuria. Su fuerza se potencia en noviembre y fue derrotado, como una historia que contamos hace un tiempo, por el arcángel Rafael. A él le gusta la ebriedad, la lujuria, le gusta obviamente la voluptuosidad, los deseos sexuales. Tiene que ver con todo aquello que uno en comunión con otro, aquel que ha aceptado tener una sociedad, tener una amistad, tener un matrimonio. Digo, en realidad yo esto no lo puedo hacer solo, necesito de otro humano para levantar este proyecto. Y él dice, perfecto, levántalo, 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 crece, ten cosas, y ahora yo me meto, lo parto por la mitad y voy a dejar la cagada. Y ojalá en los matrimonios donde hay hijos que van a quedar desvinculados y van a quedar un poco a la vereda, a la deriva, para que los otros demonios hagan su otra pega. Él necesita juntar para luego pegar un hachazo justo en la mitad. Yo leí algo loquísimo de él que dice que, bueno, se creía, ¿no?, que a él le gustaba degollar a las novias en plena noche de boda. Ajá. Entonces se decía en el siglo XIX que en muchos países europeos, por ejemplo, los recién casados esperaban hasta la tercera noche de bodas para consumar el matrimonio, para que justamente este demonio no venga a degollar a la novia. O incluso en Francia, dice que en algunos casos pagaban un diezmo a la iglesia, los novios, para que por favor intercedan ante Dios para que no venga este demonio. Ahí está Asmodeo, se pegó la vuelta. Ahí hizo, tiró la cola. Tiró la cola. Llegó el 5%. Para que no vaya a degollar a la novia en la noche de bodas. Ahora, ¿cómo le explica un marido infiel a su mujer que era un demonio? No era Ay, demonio, no era yo. Sí, claro. Es que viene lo entretenido. El demonio te susurra. Uno le hace caso o no, si de eso se trata, si nosotros tenemos libre albedrío. Si no, sería solo culpa de los demonios. Pero ojo, eso es harina de otro costal. El demonio, tú puedes haberlo invitado tantas veces a tu casa que finalmente lo que ocurrió es que ya solo te veo y veo al demonio nomás. Maestro, está muy interesante esto. Espérate, Asmodeo habló. Yo sé. Y dice lo que él piensa de sí mismo. No, y faltan dos demonios más. Espérate, falta el más importante, compadre. Ok, pausa comercial, pero antes quiero agradecer a Elefante Digital, gráfica publicitaria. Si usted necesita, bueno, métase a elefantedigital.cl, gráfica y comunicación visual. Pausa pequeña, 1:14 a.m. Seguimos hablando de los 7 demonios aquí en Así Somos. No se vayan. Con esas imágenes increíbles de Santiago de noche. Sí, señor, estamos de vuelta, 1:00 a.m. con casi 20 minutos, maestro. Hoy hablamos de los 7 demonios. Y estamos con Asmodeo, ya había dicho que es el demonio al que más hoy por hoy le teme a la iglesia, porque es el que separa a la familia. Bueno, las estadísticas hablan por sí solo en todo caso. En realidad, cualquiera de los que hemos visto podría separar una familia. De cierta manera, pero este es como su oficio particular. Ese es su gran placer. Dedicado. Las características de Asmodeo, las repasamos, dice así. Ahí viene la gráfica de Asmodeo. Apodado el príncipe de los demonios, representa la lujuria. Su fuerza se potencia en noviembre y fue derrotado por el arcángel Rafael, ¿cierto? Que es el de las medicinas. Es el demonio de la antifamilia. Se cuenta la historia, ¿cierto?, de este joven que se iba a casar y, como aquí comentábamos, que él degollaba a las novias para no hacer crecer los núcleos familiares, y finalmente, gracias a San Rafael, terminan, y por eso se le representa como con un pez, le saca la entraña a este pez y a través de los olores y un rito que hace, el demonio termina alejándose de su lugar y este matrimonio es salvado. Asmodeo habla en el testamento de Salomón y es como él se refiere prácticamente a sí mismo. El demonio en sus propias palabras, Asmodeus. Dice así: mi negocio es conspirar contra los recién casados. Yo los quebraré con varias calamidades. Me arrebata la belleza de las vírgenes y anhelo sus corazones.
Transporto a los hombres a la locura y el deseo cuando ellos tienen propias esposas. Así ellos las abandonan y se escapan de día y de noche con otras. Oye, ya, pero este es el diablo mismo. Oye, este es el demonio, po, weón. En el día. Pero este está muy bueno para decir, mi amor, Asmodeo. Asmodeo, weón, y a mí se me poseyó. La estampita de Asmodeo, para que vaya sabiendo quién es. ¿Te pasaste? Claro, se dice que es hijo de un hombre mortal y del ángel de la prostitución, ¿no? Es un ángel pecaminoso y también con un hombre que cayó como producto de estos demonios que eran llamados en el medioevo como sucubus. ¿Cuánto e estará incubus. anotando el nombre en la casa? Eso violan, Está googleando. Exactamente. violan. Deberíamos hacer un tema solo con eso. Los incubos y los sucubos. Que está el trauco, las Y abducciones. hay muchos testimonios de personas que dicen que han sido violadas por demonios. Por Sí, ejemplo, claro. es eso. Hay un caso muy famoso que se hizo una película de Ente. El Ente. Exactamente. E insiste, abro comillas de nuevo, Asmodeo dice, yo nací de la semilla de un hombre y de un ángel. Orgulloso él, así con todo el poder que detenta. Bueno, se le representa de maneras muy extrañas. Generalmente como una criatura con 3 cabezas, una de carnero, de toro, Sí, ahí ¿cierto? Y de Había un un sapo, ogro. maestro, ahí. Tiene piernas de gallo también como un sapo y una cola de serpiente. Todas criaturas que son asociadas en las misas negras Ahí. al deseo y la venganza. Ahí estamos viendo a Asmodeo así como ¿Salpa? un viejo corrupto, cochino. ¿Será que cuando hacen magia negra, ponte tú, eso que empiezan separación, amarre, separamos pareja y no sé qué, lanzan estos demonios para que buena vayan pregunta. y O actúen? lo invoca. Así como usted nos enseñó cómo con ciertas velas, ciertos días, llamaron al arcángel para tal o cual cosa, estos tipos cuando quieren separar, así como separamos matrimonio, Sí, claro. así como garantizado, Sí. llaman a estos bichos, pues llaman a Asmodeo, a Leviatán, exactamente. O sea, una persona puede pasarle a otra persona un demonio. Absolutamente. Sí, claro. Le das... Vamos, puede que adopte una forma también tentadora, más bien, así que... En algunos también casos sea- sí, pero son parte del ejército con el cual se maneja. Salfa, y tú dices que este demonio está a la orden del día por todas las separaciones que estamos viviendo hoy en el mundo. Pareciera o por- que esa es la característica, pero fíjate que yo he escuchado por lo menos un par de misas que este es el demonio al que más se refieren, Ya, que pero- es el que más está más presente. Pero hoy en día. estadísticamente hoy día los matrimonios duran nada, Ya no mucho menos de lo que creen en el duraban antes. matrimonio. Absolutamente. Los papás de uno, no sé, 30, 40 años casados, hoy día 2 años, el primer problema, chao, me separo, me caso de Creo nuevo. que es un conjunto de un montón de cosas, no solo de este demonio. Hay un montón de Pero cosas ojo, en la sociedad que este influyen. trabaja para los demás, Ah, este lógico. mete la semilla para que los demás empiecen a colarse, como te decía. Tenemos el otro demonio, el séptimo, este es de los bravos. Amón es su nombre, el marqués del infierno le llaman. Un ser que gobierna sobre 40 legiones de demonios Chupacabra, y man. también conocido Qué feo. como el ángel de la muerte, aquel que induce a la ira y por lo tanto en su peor facción al asesinato. ¿Cuáles son las características de Amón? Las siguientes. Apodado el ángel de la muerte y el marqués del infierno. Representa la ira, el esclavo de Satán en el infierno. Vigila a quienes hacen pactos con Satán. Aquellos que dicen, hoy te invoco a Satán para tener más plata, para que esta gente se muera, etcétera, etcétera. Amón hace lo suyo. ¿Saben lo que hace principalmente él? La ceguera. Hace que tú no te des cuenta que estás obrando mal y finalmente que te deje inclinar por estas bajas pasiones. Velo en los ojos. Por eso está el famoso dicho, ¿no? Que rabia ciega, dice. Es con lo que opera, con la ira, Amón, absolutamente. Crea enemistades, fanatismos religiosos, políticos, discriminación. Oye, esos grupos, no sé, homosexuales, feministas, yo los odio porque las mujeres, ¿por qué se alzan? Si las mujeres no debieron, no les corresponde. Amón, te mete odio porque genera diferencias. Obviamente, yo estoy bien, los demás son raros con respecto a mí, así que no merecen vivir. Asesinato, usted decía, violaciones, casos extremos de genocidio y holocausto, ahí Hitler, Amón, obviamente completamente infestado por él. Se representa, entre otras cosas, un hombre con cabeza de cuervo, dientes de perro y un hombre también con cabeza de búho, a veces con un lobo con cola de serpiente. La verdad es que él siempre se aparece con ojos relativamente hermosos, encantadores, y cuando no te das cuenta, ¡pum!, te pega la mordida y tú ya comienzas a actuar con la inclinación que él te demanda, que son estas explosiones de enojo incontrolado. Vida, cuando uno dice, chuta, perdón, no debí decir eso. No era yo. Y te picanea con todo lo demás. El marqués del infierno, Amón, puede conocer el pasado y el futuro, otorgando aquel don a quienes pactan con Satanás. Él te otorga ciertos poderes parapsicológicos, ya
ya que supuestamente vigila a quien ha hecho pactos. Vale decir, si tú alguna vez hiciste un pacto con el demonio, algunos dicen que aquellos que jugaron demasiado con la Ouija, ya Amón quedó y te dejó en su lista y está viendo qué haces el resto de tu vida y ver cómo te puede volver a enganchar de una u otra manera con estas cosas. Como decíamos, así como existen 7 arcángeles para cada día de la semana, ellos que tienen meses o algunos todo el año son como la contraparte. Pareciera que ellos van ganando, parecieran que nos acordamos más sin quererlo de los demonios que de los ángeles. Los arcángeles van a nuestro rescate, pero son los demonios quienes tenemos que ganar en la batalla. Los arcángeles no son necesarios si es que nosotros no le hacemos caso a los demonios, que son los que nos están susurrando malos consejos todo el día a través de nuestros oídos espirituales. ¿Cómo se combaten? Con oración, con vivir en tiempo presente, con dedicación, con bondad, con piedad, simplemente darse cuenta, con humildad, con gratitud. Si es que yo no tengo gratitud, humildad, necesito más de lo que quiero, le hago daño a los demás y no me siento involucrado, no me importa lo que le pasa al resto y finalmente estoy endemoniado por todas partes. Sí, vivo en esa. Un aplauso para el maestro. Ya sé cuál demonio es el que tengo que apartar de mi vida. So